Filogenia y ontogenia, evolución y desarrollo del sistema nervioso en todas las especies como en el ser humano. Introducción. El presente video tiene el objetivo de explicar e informar sobre el desarrollo embrionario del sistema nervioso, teniendo en cuenta los conceptos de filogenia y ontogenia, para lograr una comparación con el sistema nervioso de otras especies. Asimismo, explicaremos las etapas para este desarrollo y en qué consiste algunas de las anomalías congénitas. Empecemos con el concepto de filogenia. La filogenia proviene del griego filón, que significa especies, razas o génesis. Según Charles Darwin, la filogenia es la historia de la evolución de un grupo de organismos, ya que se ocupa de la relación existente entre especies, familias y órdenes, y su análisis en comparación con otras especies, a partir de su ADN, ARN, de su anatomía, de la embriología y de la morfología. En este caso, sería el sistema nervioso de un ser humano con el sistema nervioso de un chimpancé. Ahora veremos el concepto de ontogenia. Proviene del griego onto, que significa ser, y génesis. Es el estudio del desarrollo y evolución de una misma especie, en este caso del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Mediante los procesos como la fecundación, que es la unión de la célula masculina y femenina, el organogénesis viene a ser el proceso de los órganos germinales y la senescencia viene a ser el proceso de envejecimiento de las células. Para el desarrollo embrionario del sistema nervioso, empezaremos por el proceso de gastrulación. El proceso de gastrulación comienza con la fecundación. Esto es la combinación del espermatozoide con el ovocito, y esta combinación se le va a denominar cigoto, que después de unas 30 horas va a comenzar un proceso de segmentación, es decir, que se van a generar nuevas células y a cada una de ellas se le va a denominar blastómero. En el tercer día post-fecundación se le va a llamar mórula, porque va a tener de 12 a 32 blastocistos, es decir, que va a tener la apariencia similar a la de una mora. En el cuarto día post-fecundación se le va a denominar blastocisto y se va a generar un espacio en medio a la que se le va a llamar cavidad blastocística. Se van a generar unas nuevas células que van a dar desarrollo a el embrión, que están de color naranja. A esto se le va a llamar embrioblasto. Y las que están de rojo alrededor van a formar próximamente la placenta y otras estructuras. Se le va a denominar trofoblasto. En el sexto día post-fecundación, el blastocito se inserta en el endometrio. Entonces, el embrioblasto va a estar en contacto directo con la cavidad blastocística y el trofoblasto va a tener contacto directo con el endometrio. Ahora sigue el proceso de neuralización. Cuando concluye la gastrulación, al final de la semana 3, se produce la neuralización, proceso que forma el tubo neural, que ocurre en dos zonas de la placa neural simultáneamente. En la parte craneal se produce la neuralización primaria y en la parte caudal se produce la neuralización secundaria. En la primaria, las células de las placas neurales proliferan y se elevan hasta convertirse en los pliegues neurales, los cuales se funcionan para formar el tubo neural.
Una vez que el tubo neural se fundió completamente, se da por terminado el proceso de neuralización. Luego sigue el cierre de neuroporos, que son dos: el neuroporo anterior, en donde se formará el encéfalo, y el neuroporo posterior, en donde se formará la médula espinal, que van a estar a nivel craneal y caudal respectivamente. El neuroporo anterior se cierra el día 23 hasta el 25. El neuroporo posterior se cierra desde el día 25 hasta el día 27. Ahora veamos el desarrollo del encéfalo. Se produce por dilataciones del tubo neural y forma 3 vesículas primarias: el prosencéfalo, que controla el lenguaje y razonamiento; el mesencéfalo, que controla la audición, la visión y el movimiento del cuerpo; y el romboencéfalo, que es el soporte de los procesos vitales. Para comprender mejor sus funciones, veamos sus subdivisiones y derivaciones. Estas vesículas primarias van a dividirse en dos, la mayoría. Y entonces a esta le vamos a denominar las vesículas secundarias. Nuestro prosencéfalo se dividió en dos, en un telencéfalo y un diencéfalo. Nuestro mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, no va a producir ningún cambio. Y el romboencéfalo o cerebro posterior se divide en dos, en un metencéfalo y un mielencéfalo. Estructuras nerviosas derivadas de estas vesículas, que son: del telencéfalo se divide la corteza cerebral, del diencéfalo se derive el tálamo, el subtálamo y el epitálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo, como siempre, sigue manteniendo su nombre. El metencéfalo va a producir el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo va a crear al bulbo raquídeo. Ahora veremos la neuralización secundaria, que se produce caudal al neuroporo posterior, en donde se formará la médula espinal. Debido a que las paredes laterales del tubo neural se engrosarán y reducirá el conducto neural, que esto formará al conducto central de la médula espinal. Enfermedades congénitas del sistema nervioso central. Se denomina enfermedades congénitas a todo tipo de malformación ocasionado por un cierre defectuoso del tubo neural. Existen diversos tipos de enfermedades congénitas. Entre ellas encontramos a la anencefalia. ¿Qué es la anencefalia? Es la ausencia parcial del cráneo y el encéfalo, que inicia por el defecto del cierre del tubo neural y se origina en el sistema nervioso central, causando la muerte o algún tipo de leve parálisis. También encontramos a la microcefalia. La microcefalia es un defecto congénito en donde el tamaño de la cabeza del bebé es mucho más pequeño que lo habitual. Otra enfermedad congénita que encontramos es la mielomeningocele. Es parecida a la espina bífida. Su defecto inicia en el tubo neural. La zona de la columna no se cierra completamente y, como podemos observar en la imagen, se halla un quiste en la columna baja. Este tema nos permitió comprender cómo, a partir de los conceptos de filogenia y ontogenia, se puede estudiar el desarrollo embrionario del sistema nervioso y compararlo con el de otras especies, para aprender su evolución o desarrollo. Asimismo, nos permite entender y reflexionar sobre las malformaciones congénitas que se pueden producir.